Buenas tardes, queridos estudiantes. En la clase pasada nosotros comenzamos a estudiar el tema 2 de la unidad número 4, representación de la información en la materia análisis documental para el octavo nivel de la carrera de bibliotecología y ciencias de la información. En la clase de hoy, nosotros, en la primera clase que fue la anterior, vimos toda una panorámica de los sistemas de organización del conocimiento. Estuvimos hablando de listas de autoridades, de sistemas de clasificación como el Dewey, como la clasificación decimal universal, como los índices toponímicos, los tesauros, las taxonomías, las ontologías, entre otros sistemas de organización del conocimiento. En la clase de hoy ya vamos a comenzar a estudiar uno de ellos, que es muy importante, justamente las taxonomías, y el objetivo de esta clase es justamente caracterizar las taxonomías. En los contenidos vamos a ver conceptos y orígenes del término, características, tipos de taxonomía, estructuras y las formas de presentación de estas taxonomías. La taxonomía es un término que procede de dos términos, el griego taxis, ordenación, y también otro término griego nomos, que indica norma. Aristóteles fue uno de los primeros en utilizar este término en el año 300 a.C. para designar esquemas jerárquicos orientados a la clasificación de objetos científicos. El botánico Carlos Linneo, en el 1778, es un botánico que data de esa fecha, designó con el término taxonomía a la clasificación de los seres vivos en agrupaciones jerárquicas, ordenadas de manera genérica, de la manera más genérica a la más específica. O sea, él ordenaba reino, clase, orden, género y especie en los seres vivos, ¿no? A partir de esta concepción, que es clásica, se desarrolló la taxonomía como un subcampo de la biología dedicado a la clasificación de organismos de acuerdo con sus diferencias y semejanzas, ¿no? Y justamente a principios de los años 90 del siglo XX, el concepto de taxonomía se incorpora a otros ámbitos del conocimiento, como la psicología, las ciencias sociales y la informática, para designar casi todos los sistemas de acceso a la información que intentan establecer coincidencias entre la terminología del usuario y la del sistema. Una definición abarcadora de este término es justamente cuando se define como un tipo de vocabulario controlado en que todos los términos están conectados mediante algún modelo estructural, o sea, mediante alguna estructura, ya sea jerárquica, arbórea o facetada, y especialmente orientado a los sistemas de navegación, organización y búsqueda de contenidos de los sitios web. En cuanto a la construcción de taxonomía, esta supone 4 procesos. Primero, hay que delimitar la realidad. ¿Cuál es la realidad? Puede ser una institución, una entidad, un área del conocimiento, un sector industrial, que será el área que la taxonomía va a representar. Luego hay un segundo proceso que es la extracción del conjunto de términos o categorías que van a representar esa realidad. Por tanto, es necesario establecer cuáles serían las fuentes prioritarias y mecanismos de extracción idóneos. En este caso hay 3 tipos: fuentes personales, que van a estar integrados por usuarios y especialistas que van a trabajar fundamentalmente entrevistas; fuentes documentales, que van a estar integradas por documentos representativos de los contenidos identificados en esa primera fase de planificación estratégica; y las taxonomías o instrumentos de representación del conocimiento ya existentes, desde nomenclaturas de las unidades y recursos que también ya existen,
en una entidad a los cuadros de clasificación de la documentación administrativa. Hay un tercer proceso que es el control de los términos o categorías y que hay que realizar dos tareas. La primera es identificar los términos que van a designar un mismo concepto. En caso de que sean dos o más, es necesario determinar cuál será el término preferente y cuál no será el término preferente. La segunda tarea sería dar una forma correcta y consistente a todos los términos de la taxonomía, sean o no preferentes. El resultado de este proceso es el establecimiento de la relación de equivalencia entre todos los términos de la taxonomía. Y el cuarto paso sería el establecimiento del esquema y la estructura de organización de los términos o categorías. Los criterios más utilizados para dividir y agrupar las categorías serían temas, materias y o disciplinas, las personas, las entidades, los destinatarios, los procesos, tareas y o funciones y los tipos de documentos. En cuanto al modelo estructural, define el tipo de relación que se va a establecer entre las categorías derivadas del esquema de organización. Está el modelo jerárquico basado en la relación tipo D, el modelo arbóreo basado en la relación parte D y el modelo facetado para determinados sitios web. Este último modelo, o sea, el facetado, es el que menos se utiliza. Hay diferentes técnicas para el desarrollo de la taxonomía. La técnica de arriba abajo supone la identificación inicial de un número limitado de categorías que son superiores y la agrupación del resto de categorías en niveles sucesivos de subordinación hasta alcanzar los niveles de categorías más específicas. Esta técnica puede orientarse tanto a la aplicación de un modelo estructural jerárquico y o arbóreo como facetado. La posibilidad de ejercer un control previo sobre las categorías principales hace que se aplique a la construcción de taxonomía que tienen como prioridad el desarrollo de sistemas de exploración y o navegación. La técnica de abajo arriba, que es al revés, supone la identificación inicial de las categorías más específicas. Esas categorías van agrupándose en niveles sucesivos de superordenación hasta alcanzar el nivel de categorías superiores. Esta técnica se ha aplicado a un modelo estructural jerárquico y o arbóreo, por ejemplo, el método de ordenación de fichas o card sorting. Cuando estamos hablando de los procesos de automatización de la taxonomía, en el nivel mínimo encontramos dos soluciones. Las taxonomías preelaboradas especializadas en un sector industrial determinado que deben ser adaptadas a las condiciones específicas de una organización determinada. Las herramientas de edición de taxonomía, que ofrece a los administradores de la taxonomía un depósito para gestionar los términos, un entorno amigable para establecer las relaciones entre los términos y las diferentes modalidades de visualización y representación de los resultados. En el nivel máximo de automatización vamos a encontrar programas que analizan el corpus de recursos digitales de un sitio web y extraen categorías o agrupaciones de recursos, los llamados clústeres, mediante la aplicación de análisis estadístico y o procesamiento lingüístico. Las soluciones completamente automáticas no han ofrecido resultados satisfactorios en la construcción de taxonomía. De ahí que se continúa trabajando con soluciones semiautomáticas que asisten el proceso de mantenimiento y creación de las taxonomías. En cuanto a la categorización de los recursos, puede ser definida como el proceso de representación del contenido, contexto y o estructura de recursos de información mediante la asignación de términos que proceden del lenguaje documental y son categorizados por asignación o mediante la extracción de términos de los propios recursos categorizados por extracción.
El modelo de categorización más eficaz es el que se basa en los metadatos, que ya vimos en la clase anterior, ¿verdad? O sea, en el tema 1 fue dedicado a Dublin Core Metadata, estuvimos viendo esas clases. Bueno, pues eso es uno de los esquemas más eficaces que se van a utilizar también en las taxonomías. Cuando hablamos de la aplicación de la taxonomía en el desarrollo de sistemas de búsqueda de información, su objetivo es representar una realidad, un área de conocimiento, el ámbito de la actividad de una organización y debe constituir expresión de la imagen e intereses corporativos de la propia institución. En cuanto a la arquitectura de información, una misma taxonomía puede constituir una herramienta básica o auxiliar para los diferentes sistemas de navegación, organización y búsqueda de contenidos, de etiquetado y de personalización. La reutilización de una misma taxonomía para diferentes herramientas de arquitectura de información ofrece diferentes beneficios. Entre estos se pueden citar que permite la rentabilización del esfuerzo inicial de la creación de la taxonomía y de esfuerzos subsiguientes para el mantenimiento de esta, ¿no? Va a facilitar también la gestión de funcionalidades que aplica la taxonomía. Por ejemplo, una modificación en las categorías o en las relaciones entre categorías puede trasladarse uniforme y consistentemente a todas las demás funcionalidades. La mejora en el uso del sitio web en su conjunto, ya que reduce considerablemente las exigencias de carga cognitiva, de memoria y de aprendizaje, y va a facilitar la interacción con el sitio web y la creación de una imagen consistente de la organización que crea y aplica la taxonomía. Hay diferentes opciones de presentación de la taxonomía. Se puede presentar con todas sus categorías y relaciones en dependencia del modelo estructural, jerárquico o facetado o arbóreo. Puede ser una presentación parcial de la taxonomía original para destacar contenidos a partir de criterios temporales o de uso. Puede también reducirse la taxonomía a la relación de equivalencia de forma que la taxonomía adopta la forma de anillo de sinónimos. Se puede reducir también a la relación jerárquica para su utilización como sistema de exploración de categorías y también se pueden realizar presentaciones alternativas como pueden ser la ordenación alfabética de categorías o las presentaciones arbóreas, gráficas y metafóricas. La selección de una opción depende de varios factores, siempre en correspondencia con la funcionalidad para la que se aplica, a los usuarios a los que se dirige y la combinación de diferentes presentaciones de una misma funcionalidad ofrece buenos resultados. Una de las funcionalidades de los sitios web donde las taxonomías van a jugar un rol protagonista es en la búsqueda de información en un entorno web, y en este sentido se clasifican en tres grandes grupos: de exploración, browsing, de recuperación, searching, y de filtraje, filtering. Los sistemas browsing ofrecen a los usuarios, o sea, los de exploración, una estructura organizada de categorías donde se incorporan los recursos de información y un mecanismo de navegación por dichas categorías para localizar recursos relevantes a las necesidades de información. El mecanismo de navegación puede ser de estructura jerárquica o facetada, ya sea de una taxonomía completa o reducida, una de las presentaciones jerárquica, arbórea o gráfica, la combinación de dos o más de estas presentaciones, de forma que el usuario pueda seleccionar la que más convenga a su necesidad de información. En cuanto a los sistemas de recuperación de información, estos ofrecen a los usuarios la posibilidad de crear una ecuación de búsqueda a partir de una palabra o una combinación de palabras. Estos sistemas de exploración son especialmente convenientes para búsquedas en las que los usuarios
pueden concretar con suficiente detalle cuál es su necesidad de información. O sea, ellos conocen sobre lo que están buscando. En este caso, la taxonomía se incorpora al sistema de recuperación para ayudar al usuario identificando términos relevantes para la creación de la ecuación de búsqueda y también para mejorar los procesos de presentación de resultados y reformulación de la consulta. Recuerden ustedes cuando estudiamos la parte de búsqueda de información, nosotros empleamos los operadores booleanos, ¿verdad? Cuando combinamos sinónimos utilizamos el OR. Cuando vamos a precisar y a reducir la búsqueda utilizamos el AND. Y cuando vamos a excluir algún término utilizamos el NOT. Bueno, aquí en estos sistemas también esa combinación de términos, la taxonomía te brinda esa posibilidad de identificar términos relevantes para crear esas ecuaciones de búsqueda donde se haga uso de estos operadores booleanos. En cuanto a los sistemas de arbitraje, estos ofrecen la posibilidad al usuario de crear y declarar una necesidad de información a partir del perfil del usuario y recibir una respuesta automática cuando se cumple un plazo determinado o cuando el sistema ya identificó recursos que son relevantes para satisfacer esa necesidad. En este caso, la taxonomía permite al usuario seleccionar términos relevantes para concretar su perfil. Aquí, por ejemplo, hay una clase, gestión de recursos humanos. Aquí están los niveles, mantenimiento de niveles óptimos de personal. Se subordina a él la evaluación de las necesidades del personal y la contratación. Sin embargo, a la contratación se subordina publicidad, preselección, entrevista. Al mismo nivel de la contratación está la información a los solicitantes y al nivel del mantenimiento de niveles óptimos de personal está la administración de licencias. Aquí, por ejemplo, hay la estructura de la taxonomía aplicada al repositorio institucional UMADOC, ¿verdad? Por ejemplo, entidades productoras, departamentos, centros, secretarías, consejos y bibliotecas. Área de producción, docencia, investigación, extensión y gestión. Espacios de producción, área de aprendizaje, grupo de investigación y grupo de extensión. Colecciones, libros, artículos, tesis, informes, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, están los componentes de la taxonomía. Por ejemplo, tenemos las entidades productoras, cuál es su función, identificación del espacio institucional, los componentes derivan del organigrama institucional, las áreas de producción, identificación del origen desde donde se produce el objeto digital, atendiendo las áreas de incumbencia de una institución universitaria. Los componentes serían las 4 áreas: docencia, investigación, gestión y extensión. Los espacios de producción, ahí se tienen en cuenta aspectos que tienen que ver en un mismo objeto o área de la entidad y serían espacios acreditados institucionalmente entre los componentes como área de aprendizaje o grupo. Y en el caso de las colecciones están la clasificación de los tipos documentales que aparecería dentro de los componentes aquí de estas categorías documentales, como vimos en el esquema. Aquí se nota mejor, es esto mismo que está en la tabla, ¿no? En resumen, las taxonomías se han aplicado a otros campos para designar casi todos los sistemas de acceso a la información que intentan establecer coincidencias entre la terminología del usuario y del sistema. Yo los invito a que ustedes revisen este texto de organización y representación del conocimiento para que puedan estudiar estos contenidos. Y como siempre, les deseo muchísimas bendiciones y que Dios los acompañe.